Para nosotros, en la mayoría de los temas de arquitectura tradicional, es una referencia. Siempre que nos pregunta cualquier cosa, acudimos a él, o sea que es un poco nuestro asesor en muchísimos temas de arquitectura. Y bueno, os lo agradecemos muchísimo, ahí tenéis su dilatado currículum. Y nada, que muchísimas gracias, Fernando, por estar siempre ahí, asesorándonos y investigando en este campo tan interesante que hacéis. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación y gracias por la invitación. En estas cosas siempre es un placer estar aquí y estar en todas estas iniciativas, porque al final todos los días se aprende algo. No tiene un punto final esta historia, y eso también está bien, que uno siempre siente estímulos de seguir aprendiendo. Os voy a hablar de la situación de los oficios tradicionales en España y en un contexto determinado, pero vamos a empezar con un excursus un poco diferente. Esto es una ciudad, evidentemente siglo XX o final del siglo XX, evidentemente puede que nos suene más a Asia, porque tiene esta especie de proliferación de rascacielos, pero bueno, podríamos hacer una abstracción y podríamos entender que estamos hablando de cualquier ciudad actual, cualquier metrópolis, ¿no? Es decir, más alto, más bajo, son más o menos parecidas, ¿no? en el sentido. Y lo que tienen en común todas ellas es que están construidas con hormigón armado, normalmente. Y de hecho, este fin de semana en la CNN salió un artículo que se llamaba ¿Puede la industria de la construcción actual superar su adicción al hormigón armado? O sea, realmente no sabemos construir de otra manera. Salimos de las escuelas y construimos con hormigón armado. El hormigón armado nos sirve para reparar edificios. O sea, una vez tienes un sistema constructivo o estructural en la cabeza, lo tienes tan asumido que al final tienes unas gafas y esas gafas te sirven para ver cualquier arquitectura, incluso pues para intervenir en arquitectura histórica, lo cual a veces no es crea problemas de compatibilidad. Pero en cualquier caso es evidente que tenemos como una tendencia a construir siempre con hormigón armado. Esto no ha sido siempre así. En un principio el hormigón armado, bueno, en principio sabéis que viene el cemento, que aquí hay gente que es arquitecto, gente que no es arquitecto, pero os puedo contar que al final ha habido, si queréis, cuatro formas de hacer mortero en la historia. El mortero de tierra, que sería un aglomerante, porque la arcilla, digamos, una obrera aglomera con el agua. Luego ha habido morteros de yeso, de cal y, si queréis, de cemento Portland, sobre todo actualmente, ¿no? Cuando uno cuece, o cuando la mitad de España, tenemos la mitad de España que es yesífera, esto va a hablar Michencina después, y lo sigue, no voy a pisarte nada, no te preocupes, pero efectivamente para cocer el yeso necesito muy poca temperatura y bueno, y lo que he hecho al aire cuando yo hago el yeso es algo peligrosísimo, es vapor de agua. ¡Wow! He hecho vapor de agua y cuando se seca el yeso absorbe todo el vapor de agua y ya está. Y si además he usado un combustible sencillo como la leña, lo que se hacía tradicionalmente, realmente lo único que he hecho es eso, a vapor de agua, un poco de CO2 por el consumo de combustible, pero ya está. Cuando cuezo la cal, normalmente en temas tradicionales, pues también se usaba un combustible tipo la leña y echaba al aire CO2 y el CO2, cuando se secaba la cal, se la absorbía toda y se la quedaba entera, ¿vale? La diferencia entre el yeso y la cal es que para el yeso uso muy poca temperatura y pocos tiempo de cocción, para la cal necesito más, ¿no? ¿Qué pasa con el cemento? Que necesito, si para el yeso necesito 200 grados, para la cal necesito 900, para el cemento Portland necesito 1300, ¿vale? ¿Y qué hace haciendo un cemento Portland? Pues yo también consumo mucha más energía, porque necesito más combustible. La cocción no es tan inmediata, tan sencilla, al final es una mezcla de calizas y arcillas, ¿no? Y desde luego he hecho al ambiente pues, CO2, y parte de ese CO2 también va a ser absorbido por el cemento cuando fragua con el tiempo. Bien, pero es que actualmente el cemento, el hormigón, digamos, es el producto más consumido tras el agua en el mundo. Estamos hablando de 3 toneladas por persona al año en todo el mundo, lo cual hace 22.000 millones de toneladas al año, ¿no?
Para que os hagáis una idea, una comparación, el plástico yo creo que es más contaminante que el hormigón, sin duda, pero desde que se inventó el plástico, de hace 50 años, en total se han producido, o se estima, según este artículo, 8.300 millones de toneladas en toda la historia, ¿no? Para que os hagáis idea de la producción brutal que hay de hormigón, ¿vale? Eso no tendría ningún problema si, digamos, el hormigón tuviera un proceso barato, limpio, de poco combustible y que al final contaminara poco, pero es que el problema que tenemos es que en un principio el hormigón es responsable del 5% de emisiones del CO2 en el medio ambiente. Más o menos se calcula, esto según datos de Domoterra, que una tonelada se expulsa una tonelada de CO2 por tonelada de hormigón, que sería por la liberación del CO2 en sí, digamos, al cocer el material. De verdad que dejo la química dentro de poco, simplemente una introducción, ¿vale? Y por el consumo de combustible. La cuestión es que el combustible que se usa normalmente es un aceite pesado de petróleo, que al final muchas veces tiene algo de sulfatos, por lo cual liberamos azufres en el ambiente. Es bastante contaminante el combustible. Bueno. Con el tiempo el hormigón absorbe no el 100% del CO2, absorbe el 43% del CO2. Con lo cual está muy bien, estoy de alguna manera recuperando. Pero ¿qué pasa cuando ese CO2 se absorbe en el hormigón? Que el hormigón, que en un principio es un material alcalino, pierde esta alcalinidad y las armaduras que hay dentro se empiezan a oxidar, con lo cual las armaduras pasan a lo mejor de un volumen a 9 o 10 volúmenes oxidándose. De manera que al final es un material que, por desgracia, mientras no se arregle, mientras no se mejore, se le da un plazo de vida de unos 50 años. Es decir, que estamos viviendo o estamos muchas veces trabajando en edificios que tienen una fecha de caducidad y estamos construyendo muchísimo en hormigón, y el hormigón armado tiene este problema, ¿no? Que hay que solucionar, porque dentro de unos años esto va a ser un colapso, pues, digamos, va a ser increíble lo que habrá que reparar con todo lo que hemos construido, ¿no? Porque efectivamente tiene ese proceso más o menos inexorable de oxidación de las armaduras, más o menos lento, pero digamos que de 50 a 150 años se considera que habrá problemas de reparación. A todo esto el hormigón tiene ese problema, pero también tiene un problema de uniformidad. O sea, al final, si usamos siempre el hormigón en cualquier sitio de la Tierra, incluso en sitios donde nunca ha habido hormigón, primero tengo un problema de transporte del material, con el consumo también, y luego, sobre todo, y de esto voy a hablar ahora, de empobrecimiento a nivel de técnicas constructivas tradicionales, de la identidad que está detrás de los detalles constructivos tradicionales en la arquitectura tradicional de cada lugar. No estoy diciendo que haya que construir, pues no sé, como el hombre de Cro-Magnon, pero digamos que sí que estaría bien que al final hubiera una cierta continuidad en la tradición constructiva del lugar, incluso mejorada o reinterpretada. Incluso hay sitios donde ha habido cemento natural desde siempre, ¿por qué no usar cemento también? Es decir, que no estoy diciendo negando el uso del cemento o el uso del hormigón absoluto, del cual yo creo que no podemos renunciar completamente, pero sí que hay que tratar un poco de mesurar ese consumo y sobre todo acordarnos de que existe una identidad detrás de la arquitectura tradicional, ¿no? Y de las técnicas tradicionales. Bien, pues de eso se trata el plan de arquitectura tradicional, entre otras cosas, es decir, de tratar un poco de recuperar esas técnicas tradicionales, de mirar un poco qué es lo que hay detrás de ellas, fomentar el empleo de esas técnicas tradicionales, no solo por un tema también identitario, sino también por un tema de que al final, cuando yo produzco o genero producción, extracción, transformación de materiales a nivel local, lo que estoy haciendo es generando, desarrollando la economía local, desarrollando los oficios, desarrollando los artesanos locales. O sea, igualmente, poneros que me va a costar a lo mejor una casa igual si traigo el material a 1000 kilómetros del lugar, como si la construyo con materiales locales. Pero si la construyo con materiales locales, el dinero que yo invierta se va a quedar en artesanos locales, y si lo traigo de 1000 kilómetros, pues el dinero irá a 1000 kilómetros, y mientras tanto también pues, habrá un consumo de CO2, de transporte, etc. Bien. De los objetivos del Plan Nacional, ayer habló María, no voy a insistir en el tema.
el caso es que una vez desarrollado el plan nacional, la pregunta que se hizo en la comisión es, veamos cuál es la foto fija actual en España de las técnicas tradicionales, ¿no? Vamos a hacerle un TAC a España a nivel de técnicas tradicionales, vamos a ver exactamente cómo están las cosas, en qué materiales y cuál es la situación. Vamos a hacer un análisis incluso social de qué es lo que está pasando con todas estas técnicas, ¿no? Bueno, entonces las preguntas eran cuáles son, o sea, qué técnicas tenemos y dónde están. Disponemos de ellas para restaurar los edificios existentes, o sea, muchas veces la restauración del edificio existente no necesariamente implica la reproducción de las técnicas tradicionales, a veces simplemente es la conservación o de alguna manera la manutención, pero a veces sí que es necesario, cuando se hacen reintegraciones, sí es necesario recurrir a las técnicas tradicionales y sobre todo conocerlas, ¿no? Y luego, ¿por qué no? ¿Por qué podemos disponer de ellos para hacer edificios de nueva planta? ¿Por qué no? ¿Por qué no replantear esto, ¿no? ¿Por qué no tratar también de construir con edificios con técnicas tradicionales? Lo cual no implica necesariamente reproducir servilmente el lenguaje de la arquitectura tradicional, que puede ser también, es una opción, pero tampoco, o sea, no estoy hablando de hacer necesariamente un kitsch ni hacer o seguir la tradición, se puede hacer cualquier cosa, simplemente recuperar la técnica para hacer nueva arquitectura, ¿vale? Del tipo que sea. Bien, de ahí salió este documento, es un documento, yo siempre digo un poco faraónico, porque la verdad es que nos tuvo al volante del coche durante un año como locos, hicimos muchísimos kilómetros, creo que en España hay unos 7.000 municipios, más o menos, visitamos 1.000 y pico, o sea que no está mal, es decir, que hicimos un buen... Y luego sobre todo que, muchos amigos, muchos contactos, pues estuvieron informando, algunos de ellos están presentes aquí, sobre, digamos, la situación, contactos, etc., ¿no? Los objetivos generales era la documentación del estado de la cuestión, qué es lo que había actualmente en materia de técnicas, materiales tradicionales, ¿no? Evidentemente esto no puede plantearse ser un estudio cerrado, siempre va a ser imperfecto, siempre va a ser incompleto, si queréis, más que imperfecto, porque efectivamente siempre te dejas algo, siempre hay alguna persona, siempre hay alguna... O sea, todo esto va creciendo, son bases de datos gigantescas, ¿no? También ver las características básicas de los materiales y las técnicas de construcción, hacer propuestas de futuro respecto a la situación actual. Y la metodología que se empleó fue, pues, elaborar una base de datos con múltiples fuentes, desde la bibliografía, fuentes oficiales, las instituciones, hay asociaciones, hay de alguna manera a veces recuentos parciales, digamos, de artesanos. Por ejemplo, Aragón tenía, la Comunidad de Aragón tenía un listado de artesanos elaborado a principios de los años 90, pues si quedó uno tirando la cuerda allí, pues aparecía gente que todavía seguía en activo, gente que había discípulos que habían heredado empresas y tantos también que se habían jubilado. Se hizo un mapeo geográfico de los materiales, de las técnicas constructivas y luego también de la actividad, ¿no? Que ahora veréis, por lo menos en 4 pantallas, y se hizo una documentación gráfica, fotográfica, audiovisual, se dibujaron muchos procesos, ¿no? Y luego se cruzó toda esa información, pues, para obtener conclusiones, ¿no? Para obtener un poco un cuadro. Entonces, primero fue, pues, una cartografía de las técnicas constructivas principales que conocíamos, ¿no? Nosotros creemos en este tipo de cartografías porque de alguna manera, si alguien no pone una mancha la primera vez, no hay manera nunca, ¿no? Hay que coger y de alguna manera pues tratar de intentar intentar hacerlo, aunque uno tenga aunque a uno meta la pata y de repente diga no, tengo que extender la mancha para aquí, me he dejado esto de aquí, pues al final es necesario que alguien haga la primera mancha para poder ir perfeccionándola con el tiempo, ¿no? Bien, a nivel de base de datos,
hicimos 4 tipos de base de datos, uno relacionado con la extracción de los materiales, otro relacionado con la transformación de los materiales, otra con la puesta en obra con técnicas constructivas tradicionales y otra con la investigación, difusión y docencia. Aquí tenéis la extracción, transformación, puesta en obra y docencia. También empezamos a colocar algo que consideramos importante, que es introducir factores de calidad en este tipo de datos, es decir, ver si estas empresas o estos artesanos pues tenían premios, certificaciones, títulos de especialización, etcétera, o pues podían refrendar de alguna manera su currículum. Realmente no era necesario ni estábamos obsesionados con una formación, porque muchas veces los artesanos un poco de partida no tienen una formación determinada, sino hay un proceso de aprendizaje, pero sí que muchas veces íbamos allí y visitábamos las cosas, veíamos lo que hacían y comprobábamos de que efectivamente lo estaban haciendo. De hecho, a veces contactabas con una empresa y dices, no, yo sí que hago esto, ¿no? yo sé hacer esto. Y entonces luego te enterabas de que la empresa realmente no hacía esto porque lo hacía un artesano con el cual contactabas. O sea, porque al final había cosas como camufladas, ¿no? Entonces había que desbrozar un poco lo que eran las empresas generalistas y ir luego al artesano realmente que estaba haciendo el material. Daros cuenta también que este estudio se hizo en plena crisis económica, con lo cual había varios datos que distorsionaban los resultados. Por ejemplo, había mucha gente que estaba trabajando en negro porque no sabía, no querían dar los datos porque al final por Hacienda le perseguía, no sé, había cosas de ese tipo, ¿no? Que al final la gente tenía miedo, dice, estoy en paro, de vez en cuando hago un trabajo. Bueno, el caso es que había temas delicados. Luego había gente también que se había reconvertido durante la crisis y estaba, pues para poneros un ejemplo, en Valencia, cuando no tiene nada que hacer, recoger naranjas. Y dice, te vas a recoger naranjas, que por lo menos te da de comer, ¿no? De hecho, había artesanos extraordinarios que estaban recogiendo naranjas. Decían, pero ¿cómo estás recogiendo naranjas? De hecho, voy a contar un caso singular de uno de los artesanos, digamos, de los maestros bovederos que conocemos más auténticos, yo creo que de los mejores que hay en España, si no el mejor, que le llamamos para hacer una obra, para hacer unas bóvedas tabicadas, y dice, no, estoy aquí recogiendo naranjas y me he quedado sin trabajo. Y digo, ¿cómo te has quedado sin trabajo? Y bueno, quedamos con un café y le enseñamos lo que era Facebook y LinkedIn y Twitter y esas cosas, se montó la web y trabaja ahora en toda España. O sea, desde ese momento trabaja en toda España, porque efectivamente amplió el mercado a lo que era de su municipio o de su contacto, y digamos, lo cuelga, pero bueno, le han llamado para Tailandia, le han llamado para, o sea, digamos, realmente su expansión ha sido muy grande, ¿no? Y eso también ayuda, pues, el tema de las redes sociales, ¿no? Bien, en total se hicieron 250 registros de extracción, 657 de transformación, 136 de puesta en obra y 147 de investigación, docencia. En total unos 1.200 registros, que digo, en cualquier caso siempre por definición están incompletos, porque efectivamente luego aparecía más gente, que podías añadir, etc., ¿no? Y luego hay gente que se va jubilando, o sea, pero es una especie de registro bastante activo, ¿no? Hicimos una serie de cuadros, los cuales pues, llegamos a la conclusión muchas veces que estas empresas o artesanos, por ejemplo los que se dedicaban a la transformación, normalmente eran empresas muy pequeñas, de 1 a 5 trabajadores, eran personas singulares o asociaciones o empresas muy, muy pequeñas en general. Para la puesta en obra prácticamente lo mismo, es decir, que estaba, si queréis, por suerte, bastante distribuido todo este proceso, que no dependía de una gran empresa, sino dependía de muchas empresas, ¿no? Y a nivel de docencia e investigación, pues también encontramos pues 130 y pico entes en todo el estado que de alguna manera pues o organizaban cursos o hacían investigación, etcétera, en torno a las técnicas tradicionales. Bueno, fue yo creo que un tag interesante.
Aquí tenéis también trabajado mucho con los planos oficiales del Instituto Geográfico, en los cuales te decía la presencia de los materiales, ¿no? Y esa presencia de materiales luego se cruzaba con los lugares de extracción, entonces evidentemente coincidían los lugares de extracción con los sitios donde había normalmente el material, si no había algún problema. Y igual pues con la madera, el tipo de madera, ayer hablábamos un poco del uso del castaño, aquí tienes un plano del uso del castaño y actual, según el Instituto Geográfico Español, antes seguramente había más. Y esto es, por ejemplo, darás una idea de los puntitos de aquí de transformación y de puesta en obra a nivel del Estado español, ¿no? Este es un equipo, bueno, no lo comenté al principio, es un equipo que lo desarrollamos con un equipo de la Universidad Politécnica, en colaboración con el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, con la Politécnica de Madrid, y la verdad es que, bueno, un montón de gente implicada, aquí hay algunos de los colaboradores, o sea que... Bien, centros de investigación, docencia y difusión, más o menos repartidos. A nivel de información gráfica y audiovisual, pues hay fotografías, vídeos, dibujos de todas esas técnicas y procesos. De hecho, traía algún vídeo, pero por no alargarme no lo voy a poner. De todas maneras lo tenéis colgado lo comento ya, lo tenéis todo colgado en la web. O sea, pero que todo ese trabajo existe en la web. Entráis en Plan Nacional de Arquitectura Tradicional y lo podéis ver todos los vídeos, todos los links, etcétera. Hay un montón de material para entretenerse. Bien, por ejemplo, producción de la cerámica, producción del yeso. Ya veis que al final no solo era un poco las fotografías de las extracciones, sino que luego también era pues el hacer dibujos o esquemas o cómics o caricaturas, como queráis denominarlo, del proceso de extracción o de fabricación, de transformación del material. Y luego fotografías, ¿no? Esto implicaba que de repente pues te llamaban o estabas más que te llamaban, estabas tú pendiente de que iban a hacer una cocción de yeso en Albarracín, en Teruel, y entonces, ¿cuándo vas a cocer? ¡Pum! De repente te ibas a Teruel a ver cómo cocían el yeso, ¿no? O sea, y así pues, un montón de procesos, ¿no? Oye, que he encontrado un herrero nuevo en Toledo, que es tradicional, ¡pum! Todos a Toledo a ver, o sea, era pues así un poco todo. Bien, más técnicas. Este es el artesano de las bóvedas, el Salvador Gomis, cumplió el otro día 43 años, es decir, que tenemos mucho artesano de bóvedas por delante todavía. No todo el mundo está en el borde de la jubilación, por suerte hay técnicas que tienen una continuidad de discípulos y que siguen vivas. Evidentemente esto sigue vivo sobre todo en el Levante español, Levante, Cataluña, es decir, porque es una técnica muy propia de allí. Cañiceros, bueno, contactamos también con personajes míticos como Eugenio Monesma, que tiene el mérito de haber hecho toda esta colección de vídeos tradicionales ya en finales de los años 70 y 80 y que hizo una documentación increíble. Yo creo que este señor habría que ponerle un monumento o alguna calle, porque la verdad es que tuvo una visión extraordinaria antes del tiempo de la necesidad de documentar todos estos procesos. Y lo hizo. Bueno, pues el caso es que muchas veces hay referencias a vídeos ya hechos por Eugenio Monesma, o donde se pueden adquirir, algunos están libres, otros no, o a links donde se pueden ver los vídeos en YouTube. Bien, pues con todo este panorama teníamos el estado de la cuestión y nos dimos cuenta de una serie de problemas. La necesidad de formar no solo a nivel de técnicos o profesionales, sino formar a nivel de la sociedad en general, porque si no hay una apreciación por estos elementos o por el tradicional, no va a haber una defensa, de fomentar la demanda, ¿no? De garantizar la disponibilidad y luego pues si fuera posible, por lo menos desde temas administrativos, pues generar pues la protección en algunos casos, o desde luego el asesoramiento de técnicos, de profesionales, de técnicos municipales, de funcionarios, etc. Bien, esto ha tenido un golpe de suerte extraordinario y gracias a Alejandro García Hermida, que está aquí, que de alguna manera vio este material, vio que estaba allí, estaba en la web, está allí
pero efectivamente dijo, mira, voy a intentar coger y darle una vuelta de rosca a este material y hacerlo más accesible, documentarlo mejor, hacerlo más accesible, hacer una web específica tipo anglosajón para que la gente pueda acceder. Esto de aquí yo no lo voy a contar, lo voy a contar él mañana. Simplemente os digo que tiene una continuidad para coger todo ese material y hacerlo mucho más accesible a la sociedad. De hecho, quizá lo va a contar él respecto a los registros que nosotros hicimos. Los registros se han reducido mucho, pero porque ha sido otra forma de contar, o sea, son como más, se ha sido como más exigente a nivel pues, de que fueran artesanos, que no fueran empresas generalistas, etcétera. Hay mucha gente que al final no te envía la información. Bueno, esto quizá lo comenta él. Y luego también se generan unos libritos con listados de artesanos, que por cierto se los he pasado a Pep y ahora creo que circulan por ahí. Pues bueno, y hasta mañana os cuenta sobre todo Alejandro el proceso de trabajo, que también ha sido faraónico, y todas las dificultades un poco del montaje que tienen todos sus libros, ¿no? Mañana lo tienes previsto contar, ¿no? Sí, vale, perfecto. Bueno, entonces nosotros ante eso, ¿qué hemos hecho? Bueno, nosotros pertenecemos a la Universidad Politécnica de Valencia, y nos dedicamos a estas cosas, digamos, al estudio de la arquitectura vernácula, tratamos de promoverla, tratamos de enseñar, tratamos de enseñar también la restauración de la misma, y tratamos de difundir ese conocimiento desde la universidad. Siempre hemos tratado de difundirlo no solo a nivel universitario, sino también llegar a la sociedad. Incluso pues hemos montado muchas veces talleres en los cuales pues hemos mezclado gente de la calle, pues algunos de 70 y pico años con gente más joven, albañiles, con estudiantes, con doctorandos, etc. Difundir ese conocimiento, ¿no? Bueno, pues al saber este diagnóstico, al conocer este diagnóstico de los materiales, pues lo que ha pasado es que hemos acelerado todavía todo ese proceso que hacíamos, lo hemos intensificado porque hemos visto que era absolutamente necesario, ¿no? Entonces, os voy a contar que en esta segunda parte qué es lo que hemos hecho a nivel de trabajo de difusión de ese conocimiento. Nosotros coordinamos la Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible para España, y desde aquí pues montamos todos los meses un ciclo de conferencias. Aquí tenéis varios carteles de conferencias. Lo importante de estas conferencias que se hacen en Valencia, porque estamos en Valencia, es que están todas en YouTube y se pueden ver y están ahí. O sea, que al final son conferencias de largo recorrido. O sea, nosotros vemos además cómo van creciendo los números, ¿no? Es decir, que la gente entra, se ve la conferencia a ratos o cuando puede, y la verdad es que es utilísimo, ¿no? De hecho, nosotros luego os colgaré la página Facebook. Cuando colgamos una conferencia desde la página Facebook, a veces en 3 días hemos tenido 10.000 visitas, o sea, porque esto se nota que hace así, como la pólvora, ¿no? Luego, evidentemente, la conferencia, pues a lo mejor puede asistir el número de gente que hay aquí en esta sala, o puede asistir pocas personas ese día, depende también de los exámenes que tienen los estudiantes, etcétera. Pero bueno, el vídeo queda allí, se cuelga en YouTube y tiene pues una larga vida. Bien, y luego hemos hecho pues, muchos talleres prácticos que se combinan de clases magistrales, visitas, toma de datos, propuestas, y luego prácticas de laboratorio y experiencias constructivas que los estudiantes lo pasan en grande. Porque, a ver, eso de estudiar siempre como aseado y dibujar, pinchar, o sea, es que ahora mismo ya no te metes con la tinta. Porque yo qué sé, que al final, incluso yo no he llegado a pintar con tiralíneas, pero igual con el Rotary, pero con el Rotary por lo menos a veces te manchaba, dices, o sea, tenías algún contacto físico con algo, ¿no? Ahora solo tienes contacto físico con el ordenador, pero entonces el salto es copernicano, llegas ahí, te manchas de tierra, ¡guau! Entonces la gente le da un subidón tremendo, ¿no? Diciendo, y entonces, bueno, pues hemos hecho talleres de tierra, de bóveda, ya veis aquí, hay gente que asume su peso y dice, yo soy la prueba de carga, ¿no? Talleres de diseño de bóvedas pues con antifuniculares, es muy divertido. Esto lo hemos hecho no solo a nivel de universidad, lo hemos hecho también en África Negra, en Burkina Faso, con gente que no sabía ni leer ni escribir,
y de alguna manera le hemos invitado a que diseñaran su propio espacio a través que diseñaran con las manos. Esto no lo va a contar Camila el jueves, así que no os lo voy a pisar. Bien, pues hemos hecho talleres de muchos tipos, de cal, de yeso, de tipos de tapia, tipo adobe, de bloques de tierra comprimido, de diseño. Veis aquí, las bóvedas tabicadas son extraordinarias, lo que pueden aguantar. O mira estos dos que tampoco pesan poco, apretando contra la bóveda, que no consiguen tirarla, ¿no? Bien, luego también pues hemos hecho proyectos de investigación desde la universidad. En este solar que tenemos cedido por el rector, pues hemos probado pues hacer bloques de tierra comprimido con un mínimo de cemento, con un mínimo de materiales a nivel de mortero, todo esto para proyectos de cooperación en África. Y luego hemos hecho talleres con los niños, ¿no? Porque al final, si uno no arranca desde abajo, es que lo tiene todo perdido. Y los niños significa a lo mejor a veces desde un año, que es increíble, porque al final tú dices, bueno, ¿y cómo lo voy a enseñar yo a un niño de un año una técnica tradicional? O sea, no le voy a enseñar una técnica tradicional ni cómo se apareja a algo, pero sí que le voy a enseñar una sensibilidad especial con el material, voy a enseñarle a manejar las cosas, a modelar. Todo empieza por ahí. Si no empezamos por ahí, lo tenemos perdido la cosa, ¿no? Y os diría que es muy satisfactorio. Yo creo que hemos hecho hasta 20 talleres, ¿no? En este caso, normalmente lo que hacemos es desplazarnos a guarderías infantiles o a colegios, y hemos hecho talleres allí y ha sido muy positivo, ¿no? Bien, otras acciones que hemos hecho ha sido hacer manuales de buenas prácticas, manuales de restauración, manuales de buenas prácticas. De esto hay toda una casuística, no hay muchos, pero luego al final sí que hay más de los que parecen. Si queréis, es un tipo de libro, si quieres, muy anglosajón o muy italiano. En España hay algunos también. Es de estar desde el tratado, que tiene un carácter más enciclopédico, hasta las líneas guía, que son más concretas para una zona en concreto. Los recetarios, normalmente relacionados con una técnica o un material. Los prontuarios con soluciones realmente como muy estandarizadas. Manuales didácticos, atlas. Y luego los manuales propiamente dichos, un poco de restauración. Nosotros hemos hecho yo creo 7 manuales, los cuales están casi todos publicados. Os voy a contar el caso de 4 rápidamente. Este es un manual que hicimos para una comarca determinada, pequeña, y era un manual como muy inmediato, es decir, abro una doble página y tengo aquí, por ejemplo, cómo es la técnica. No sé si tengo un puntero por aquí. Sí, ¿esto se ve? Sí. ¿Cómo es la técnica? Por ejemplo, ¿cómo son las ventanas? ¿Cómo sería adecuado? ¿Cómo sería mejorable? ¿Cómo sería impropio restaurarlo, ¿no? Con una carita sonriente, una carita media y una carita triste. Que parece una tontería, pero es que la verdad es que la gente se sentía súper retratada aquí. Y luego la gente iba pidiendo perdón, iba pidiendo excusas. Y dice, no, pero yo no tengo la culpa, la culpa la tiene el cliente que quiso hacer esto de aquí. Yo no quería hacer esto. O sea, al final parece que no, pero esto de aquí cala, ¿no? Al final los albañiles se sienten como diciendo, sí, pero yo quería hacer esa cosa, ¿no? Luego había la parte de la derecha es la parte más técnica, ¿no? Y es un manual pequeño, se sigue vendiendo, la verdad es que, pero yo os diría que casi de los que más nos ha costado, porque al final, de cada técnica de escribirla en 80 palabras y hacer una descripción de la intervención en 80 palabras, o de una intervención 80 palabras aquí, 200 palabras, era terrible, era como hacer no sé, es como hacer, como destilar vodka o algo así, ¿no? Es decir, que al final y la gotita que cae tiene que concentrar todo, tiene que decir todo en muy pocas palabras, ¿no? Y la foto tiene que ser perfecta, ¿no? Para explicar todo. Si la foto tiene 3 cosas y está transmitiendo 3 cosas a la vez, crea confusión. Tiene que ser fotos unívocas y digan, ya lo entiendo, ¿no? Esto es lo que pasa. Bien, este es otro manual que hicimos, bastante más complejo, de la Comunidad Valenciana, pues partiendo de la descripción de la Comunidad Valenciana, de la situación geográfica, de los factores climáticos de la Comunidad Valenciana, las técnicas existentes en la Comunidad Valenciana, distribuidas por zonas, los tipos de asentamientos, y luego las técnicas constructivas con fotos, con textos, con dibujos, ¿no? Y relacionadas, bueno, vamos a ver, más técnicas constructivas, 90 técnicas constructivas diferentes. La banda marrón son técnicas constructivas, la banda azul son degradaciones, problemas,
y creo que había unos 50 tipos de degradaciones, y la banda verde, digamos, es el tema de las soluciones constructivas adecuadas, o varias soluciones constructivas. Esto, lo curioso es que es un libro en papel, pero nos pusimos el reto de que el libro en papel tuviera la interconexión, la agilidad de conectarse entre sí que tiene una página de internet, lo cual es imposible. Pero bueno, aquí veis por ejemplo la patología, pues la erosión de material del muro. Aquí veis en todas las técnicas constructivas donde puede aparecer esa patología, y la zona verde y de las soluciones. O sea, dentro de una misma página había como llamadas o links a muchas partes del libro. De alguna manera eso le da bastante utilidad. Bien, y esto es un manual, esto está colgado en la web, este es abierto, que nos encargó el Ayuntamiento de Málaga, porque quería de alguna manera, bueno, eran unas ayudas europeas, comparar las técnicas constructivas de Málaga con las de algunas ciudades del norte de África, ¿no? Para ver de alguna manera pues, la relación que había entre las técnicas constructivas. En el fondo son ciudades que han estado más juntas que separadas, digamos que han estado de los últimos 2500 años, han sido 2000, formaban parte de del mismo ente político, y solo 500 han estado separados, ¿no? Y bueno, aquí hicimos un zoom desde lo que era la historia de las ciudades y una introducción. El libro está prologado por Goytisolo y Xavier Casanovas, y aquí se pasaba desde la ciudad al edificio, del edificio a los elementos arquitectónicos, de allí pasamos a los materiales y a los sentidos. Al final hablábamos de los sentidos. Entonces, bueno, pues la ciudad aquí pues es un manual mucho más de fotografía que de dibujos. Se comparaban siempre una fotografía del norte de Marruecos con una fotografía de Málaga y variantes, y del edificio pues igual, se iban haciendo comparaciones entre unos y otros. Luego ya descendiendo aparecían más las técnicas constructivas, los elementos arquitectónicos, ¿no? Los típicos tipos de aleros, algunos dibujos también. Luego se llegaban los materiales, las técnicas constructivas, materiales, la producción de la cal, la producción de la cerámica, y luego los sentidos, que es una cosa bastante cercana a lo que es la arquitectura vernácula. Al final la arquitectura vernácula es una arquitectura que despierta mucho los sentidos, ¿no? Debería aprender la arquitectura contemporánea, la arquitectura vernácula, para ser tan estimulante, ¿no? En ese sentido. Entonces hablábamos del agua, hablábamos del color, hablábamos de la luz y la sombra. Bien, otro de los manuales que hemos hecho, y lo hicimos para la casa, que ahora mismo se ha hecho una propuesta para publicarlo, esperemos que sea publicable, pero bueno, está en la web en abierto, o sea que lo podéis descargar, lo podéis ver. Es un estudio de buenas prácticas a nivel español, que recorrió, digamos, o pintó, desarrampió todo otro recorrido faraónico, un poco buscando, documentando técnicas, ¿no? Donde también se hablaba del tipo de degradaciones y problemas, y se hablaban de soluciones, y las soluciones no solo se dejaban soluciones, sino también se, de alguna manera, evaluaba las soluciones. Ahora lo voy a comentar. Bueno, entonces se partió también de un análisis climático, geográfico, de un estado de las técnicas, de fotografías de todas las provincias españolas, de un montón de municipios, dibujos, y luego pues esta era la rueda un poco para evaluar las intervenciones, en las cuales hablábamos pues, de la sostenibilidad, hasta qué punto la intervención tenía sostenibilidad ambiental, económica, sociocultural, o el respeto de la conservación de lo existente, la mínima intervención, la reversibilidad, la materialidad, la expresión. De alguna manera, uno haciendo una restauración podía chequear hasta qué punto estaba siendo sostenible o estaba respetando una serie de principios que se consideran actualmente pues, ineludibles en el mundo de la restauración. Realmente la restauración debería ser la conservación de lo existente y luego la puesta en marcha.
si una restauración empieza por tirar el edificio, empezamos mal, ¿no? Bien, aquí tenemos los dibujos, más dibujos de intervenciones. Todo esto está en la web. Y bueno, ya estoy acabando. Más manuales, conocimiento de las técnicas tradicionales de la ciudad. Nosotros vivimos en la ciudad de Valencia, donde hemos visto en los últimos años, especialmente en los últimos años, desaparecer gran parte del centro histórico. Al final no es que de repente llegue una retroexcavadora y se lleve todo el centro histórico, es un tema de píxeles. Me cargo un píxel, bueno, no pasa nada. Otro píxel, no pasa nada. Otro píxel, pero al final, cuando sumo todos los píxeles, al final no veo ya la foto, ¿vale? Entonces, nos hicimos el reto de estudiar las técnicas constructivas y darles una cronotipología, o sea, que al final la gente identificara también de cuándo era esa cosa, de cuándo era lo otro, porque era la única forma de darle un valor. Si le dabas un valor histórico, a lo mejor alguien lo conservaba. Entonces, bueno, hicimos estudios de cómo los tipos de muros, tipos de forjados, estadísticas también de los tipos de soluciones constructivas a lo largo del tiempo. Tipos de carpinterías, porque las carpinterías van variando y los sistemas, los tratados de carpinterías van variando en el tiempo, la forma de construir una ventana va variando en el tiempo, todo el tema de la forjada, los enlucidos, que por cierto hizo Villancina, que está aquí, los interiores también, cómo van evolucionando los interiores, hasta qué punto los interiores tienen su valor también, al final, hasta los enlucidos, los interiores, las cosas pequeñas, ¿no? Se creó una especie de sintaxis vocabulario arquitectónico del edificio que partía de las técnicas constructivas, por ejemplo la madera, cómo llegaba la madera a Valencia con maderadas, ¿no? O como las señales de corte de madera, si eran señales de hachuela, si eran señales de sierra mecánica, si eran señales de sierra manual o de sierra hidráulica, me identificaban hasta qué punto, de qué momento era esa viga, ¿no? O los portales de Valencia, cuando se construyeron, si las dovelas son más grandes o son más pequeñas, te indica también, hay que ser muy bruto para cargarse un portal medieval, ¿vale? Pero todavía pasa, ¿vale? Solo lo voy a decir así, o sea, a lo mejor se cargan el edificio entero y dejan solo el portal medieval, pero pasa todavía. Entonces, bueno, pues eso, se trataba un poco de tratar de dar valor a las cosas, de explicar un portón, pues identificar el valor de un portón, cómo estaba construido un portón y cómo van evolucionando la forma de construir los portones en el tiempo, marquesinas, de todo, cerrajería, aldabas, todo el tema de los filtros que son tan importantes en el mundo mediterráneo, una cronotipología de las bisagras, de los herrajes, de los aleros de madera. Y a nivel de manuales también hemos desarrollado o propusimos, viendo un poco esta necesidad un poco de transmitir también a la parte más joven, propusimos aquí en el Plan Nacional de Educación hacer una maleta educativa a nivel constructivo para los niños, explicándoles que había efectivamente que sensibilizar a los niños a nivel de material, ¿no? Para que lo identificaran. Todo esto está en la línea, si queréis, de lo que lleva trabajando Crater en Grenoble desde hace muchos años, ¿vale? Y bueno, pues como además nosotros tenemos dos niños en crecimiento, pues también estamos especialmente sensibilizados y al final pues todas estas cosas los primeros que lo experimentan son ellos, lo han pasado un poco en grande, porque todo pasa por ellos, ¿no? Hay sitios maravillosos que aprovecho para deciros, como The Camlet Bay en Dinamarca. Es un museo al aire libre donde efectivamente te enseñan las técnicas tradicionales, te enseñan a construir un edificio, bueno, en línea de esos museos, o el propio Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca, que también es estupendo, pues, o de estos juguetes que al final acercan a los niños a la arquitectura tradicional, como a los juguetes de las Slow Houses o el Nan Casteller que venden en Cataluña, que digamos que identifican con estas torres humanas, ¿no? Pues hicimos esta maleta educativa que no sé si está colgada en la web, pero me dijeron que sí o que no, o que va a estar colgada. Bueno, el caso es una maleta educativa. Yo creo que tiene una gran utilidad. Está dividida por bloques, ¿no? Yo casi no veo aquí. Bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, conceptos, materias técnicas, entorno, cultura. Y bueno, pues se va desde los primeros pasos de identificar la casa a sentir la materia, sentir la tierra, la madera, sentir la piedra, sentir el hormigón. No lo tienen fácil porque lo tienen muy a mano, pero otras cosas a lo mejor hemos perdido el contacto, ¿no? Elementos constructivos, cómo construir tu casa, hablar del clima, hablar de los tipos de vivienda, conocer los oficios. Yo creo que es una maleta llena de sorpresas, de misterios, de juegos,
vamos, si no está colgada la web falta poco, y si tenéis algún niño en mano, probar, la verdad que es muy bonito trabajar con ellos, pero se lo pasan en grande, ¿no? Entonces, bueno, con materiales muy sencillos, ¿no? Pues se les enseña conceptos, pues cómo pues, aparejar, cómo montar las cosas, o por ejemplo, si yo tengo que explicar cómo funciona un árbol, cómo funciona, pues podemos coger, por ejemplo, rollos de papel de váter de estos vacíos, ¿no? Y explicarles cómo un árbol efectivamente es como esto de aquí, puede aguantar a lo mejor un montón de libros si la estructura es adecuada, pero si giro los rollos de papel de váter, pues los puedo aplastar, ¿no? Este tipo de ejercicios permite pues, identificar también pues, el funcionamiento de la lluvia, la evacuación de la lluvia. Bueno, estoy pasando rapidísimamente porque ya estoy acabando. Bueno, hay un glosario, luego también hay unas ruedas para identificar pues, qué técnica tienes, cuál es tu casa, dónde vives, etc. Bueno, hay un montón de juegos. Y al tiempo que hacíamos la maleta hicimos también esta guía que se llama Tap Tap, que es una guía de arquitectura de tierra, de sensibilización de arquitectura de tierra desde la etapa 0 a la etapa 3, o sea, desde niños de 1 o 2 años hasta niños de 10 o 12, en los cuales pues enseñábamos a la sensibilidad con la tierra, a los materiales, las texturas, ¿no? Por ejemplo, es interesante decir cómo le explica a un niño que la arcilla pega. Porque claro, yo tengo un microscopio, puedo explicarle, no, es que mira, las laminillas de la arcilla, pues cuando el agua pues pegan algo así. Entonces, bueno, pues recortando un acetatos, ¿no? Y poniéndolos con agua, pues coges el acetato y entonces te das cuenta que efectivamente que está pegado. Es realmente una reproducción macroscópica de lo que está pasando a nivel microscópico. Y al final las laminillas de la arcilla son como acetatos que se mojan y que luego es muy difícil separar, ¿no? Bien, luego las técnicas iban complicando. Todo esto se hace con materiales bastante sencillos. De hecho, tengo un libro por ahí. Esto es un libro que se vende, lo que pasa es que creo que está agotado ya, pero que hay toda una serie de juegos para hacer. También identificando tipos de casas según el mundo. Al final es divertido porque enseñas casas a los niños y dices, ¿esto de dónde es? ¿No? Y a lo mejor te dicen, no, esto es de África, y resulta que es de Castilla y León, es de aquí al lado, ¿no? Porque a lo mejor ven la tierra y entonces no lo identifican como suyo, lo identifican como algo de fuera, ¿no? Bueno, y luego por último, pues la difusión de información sobre las técnicas tradicionales y sus artesanos. Esto en un principio lo va a contar mañana Alejandro, simplemente los libritos estos que están por ahí, que los tenía Pep y están por ahí, pues tienen una serie de información muy básica de cómo son los materiales, y luego al final tienen unos listados de artesanos que son útiles, pero la web es fantástica. O sea, no cuento más porque no quiero pisarte nada, porque va a contar un poco cómo va a ser cómo ha sido el proceso de elaboración y sobre todo la utilidad de esa web de artesanos. Aquí tenéis una serie de links. Este de aquí tan complejo, en el fondo, si ponéis Plan Nacional llegáis. Este de aquí también, si ponéis Lazos del Arife, también llegáis fácilmente. Y esto de aquí es la red de maestros, que también los links, o sea, llegáis a los libritos, ¿vale? Y aquí tenéis nuestros contactos si tenéis alguna necesidad, queréis contactar. Muchas gracias.